Buen día, hoy les hablaré de la conversión del petróleo en productos. Panorama general de la refinación. Primero que nada, ¿qué es la refinación? Es el proceso de purificación de una sustancia química obtenida muchas veces a partir de un recurso natural. Y la refinación del petróleo es un proceso que incluye el fraccionamiento y transformaciones químicas del petróleo para producir así derivados comerciales. Separación-destilación. Casi todos los elementos o compuestos químicos del crudo se encuentran naturalmente en un estado impuro, tales como una mezcla de dos o más sustancias. Muchas veces surge la necesidad de separarlos en sus componentes individuales. Este proceso de separación es la destilación. Es la operación fundamental para el refinado del petróleo. Su objetivo es conseguir mediante calor separar los diversos componentes del crudo. Cuando el crudo llega a la refinería es sometido a un proceso denominado destilación fraccionada. ¿Y qué es la destilación fraccionada? Es un proceso físico utilizado en la química para separar mezclas generalmente homogéneas de líquidos mediante el calor y con un amplio intercambio calorífico y másico entre vapores y líquidos. Con este método obtenemos fracciones y no productos puros. La destilación del petróleo se realiza mediante las llamadas torres de fraccionamiento. En esta, el petróleo asciende por la torre aumentando su temperatura, obteniéndose los derivados de este en el siguiente orden: residuos sólidos, aceites y lubricantes, gasóleo y fuel, querosén, naftas, gasolinas, disolventes, GLP, que son los gases licuados del petróleo. Existen varios sistemas de destilación. Destilación atmosférica. En las torres de destilación atmosférica, el crudo desalinizado se precalienta utilizando calor recuperado del proceso. Después pasa a un calentador de carga de crudo de caldeo directo y desde allí a la columna de destilación vertical, justo por encima del fondo, a presiones ligeramente superiores a la atmosférica y a temperaturas comprendidas entre 343 centígrados y 371 centígrados, para evitar el craqueo térmico que se produciría a temperaturas superiores. Las fracciones ligeras de bajo punto de ebullición se difunden en la parte superior de la torre, de donde son extraídas continuamente y enviadas a otras unidades para su ulterior proceso, tratamiento, mezcla y distribución. Las fracciones con los puntos de ebullición más bajos, el gas combustible y la nafta ligera, se extraen de la parte superior de la torre por una tubería en forma de vapores. La nafta o gasolina de destilación directa se toma de la sección superior de la torre como corriente de productos de evaporación, tales como los productos que se utilizan como cargas petroquímicas y de reforma, material para mezclas de gasolina, disolventes y GPL. Las fracciones del rango de ebullición intermedio, gasoleo, nafta pesada y destilados, se extraen de la sección intermedia de la torre como corrientes laterales y se envían a las operaciones de acabado para su empleo como queroseno, gasoleo diésel, fuel, combustible para aviones de reacción, material de craqueo catalítico y productos para mezclas. Algunas de estas fracciones líquidas se separan de sus residuos ligeros, que se disuelven a la torre como corrientes de reflujo descendentes. Las fracciones pesadas de alto punto de ebullición, denominadas residuos o crudo reducido, que se condensan o permanecen en el fondo de la torre, se utilizan como fuel para fabricar betún o como carga de craqueo, o bien se conducen a un calentador y a la torre de destilación al vacío para su ulterior fraccionamiento. Destilación al vacío. Las torres de destilación al vacío proporcionan la presión reducida necesaria para evitar el craqueo térmico al destilar el residuo o crudo reducido, que llega de la torre atmosférica a mayores temperaturas. Los diseños internos de algunas torres de vacío se diferencian de los de las torres atmosféricas en que en lugar de platos se utiliza relleno al azar y pastillas separadoras de partículas aéreas. A veces se emplean también torres de mayor diámetro para reducir las velocidades. Una torre de vacío ordinaria de primera fase produce gasoleos, material base para aceites, lubricantes y residuos pesados para desafaltación de propano. Una torre de segunda fase, que trabaja con un nivel menor de vacío, destila el excedente residuo de la torre atmosférica que no se utiliza para procesado de lubricantes y el residuo sobrante de la primera torre de vacío no utilizado para la desasfaltación. Las torres de vacío se usan para separar productos de craqueo catalítico del residuo sobrante. Asimismo, los residuos de las torres de vacío pueden enviarse a un coquificador, utilizarse como material para lubricantes o asfalto, o desulfurarse y mezclarse para obtener fuel bajo en azufre. Para destilar el petróleo se utilizan en las refinerías. En estos enormes complejos se extrae gran variedad de sus derivados.
¿Pero qué son las refinerías? Es una plataforma industrial destinada a la refinación del petróleo, que mediante un proceso adecuado se obtienen diversos derivados del mismo. El petróleo crudo pasa primero por un horno, donde se calienta hasta 400 grados centígrados máximo, y se convierte en vapor, pasando luego hacia las altas torres. Una vez en las torres, los vapores ingresan por debajo y suben hasta llegar a unas bandejas. Mientras los vapores van subiendo, se van enfriando, ya que pierden calor y se depositan automáticamente en sus respectivas bandejas. Luego de entrar en las bandejas, cada sustancia tiene ya su lugar determinado, mientras el resto del petróleo que no se evaporó cae hacia la base. Hoy les hablaré de las refinerías simples y complejas. Las simples son las primeras refinerías que estaban formadas solamente por una única unidad, que es la destilación atmosférica. Las refinerías más simples incluyen además unidades anexas de desulfurización y de conversión, así como una destilación al vacío. Las refinerías complejas pueden tener, además de las unidades anteriores, otras que de las más comunes son el craqueo catalítico, la isomerización, el viscorreducción, la polimerización, el craqueo a vapor y el coque. A continuación les hablaré de los tipos de conversión. La alquilación es un proceso que sintetiza las parafinas ramificadas a partir de isobutano y de olefinas ligeras para obtener componentes de combustibles de alto octanaje. La reacción se realiza en fase líquida en presencia de un catalizador. El compuesto resultante se conoce como alquilato en la jerga del petróleo y que entra en la composición de las gasolinas. La isomerización es una operación que transforma una parafina lineal en parafina isómera, con el fin de aumentar el número de octanos. El compuesto resultante se designa con el nombre de isomerizado y también entra en la composición de las gasolinas. El reformado catalítico tiene como objetivo transformar constituyentes aromáticos nafténicos en constituyentes con alto octanaje, que sirva para la mezcla de las gasolinas. El craqueo catalítico en lecho fluido es un proceso de refinado que está diseñado para transformar en presencia de un catalizador las fracciones de hidrocarburos de cadena larga y pesadas en fracciones ligeras listas para ser utilizadas en la fabricación de los combustibles. El hidrocraqueo es un procedimiento para convertir los destilados de petróleo pesados en fracciones ligeras de alto valor de mercado. Este método se implementa bajo una alta temperatura del orden de 250 igual a 450 grados centígrados y a una fuerte presión de hidrógeno en presencia de un catalizador de un lecho fijo. Finalmente, como productos derivados o terminados del petróleo, podemos obtener la gasolina motor corriente extra, el turbocombustible o turbocina, la gasolina de aviación, el ACPM o diésel, queroseno, cocinol, gas propano, benzina industrial, combustóleo o fuel oil, disolventes alfáticos, asfaltos, bases lubricantes, ceras parafinas, alquitrán aromático, ácido nafténico, benceno, ciclohexano, tolueno, silenos mezclados, ortizileno, alquibenceno, polietileno, entre otros. En conclusión, pudimos observar la refinación del petróleo. Cuán importante es conocer este proceso, tanto la destilación, qué temperaturas debe llevar para obtener cierto producto. Es muy importante conocer esta información si queremos tomar en base estos productos para futuras mejoras. Por así decirlo, a mí me gustaría incursionar en el tema de biocombustibles, cómo me afecta, qué es mejor. Agradezco mucho su atención. A continuación se pueden observar las referencias bibliográficas que se utilizaron para la redacción de este video. Queda a sus órdenes.